Vamos a escuchar en segundos nada más al ministro de Salud, Julio Mazzoleni, sobre todo, y supongo que tendrá que ver también, Luis, con esto que hoy daba a conocer el doctor Guillermo Sequera, la preocupación que hay en relación a lo que sucedió en Lambaré, ya que una persona de 53 años falleció a consecuencia del COVID-19. Hasta el momento se hicieron 70 muestras de personas relacionadas con esta persona y van a dar los resultados seguramente el día de hoy, Luis. Pero ahí ya lo escuchamos al ministro. Ciudadanía, a través de los compañeros de la prensa, estoy hoy acompañado por la Comisión de Supervisión de los Fondos COVID, que trabaja con nosotros en el Ministerio de Salud Pública, está el ministro Yucio y los demás integrantes que nos acompañan hoy. Hemos tenido una reunión en el día de la fecha con el señor presidente de la República a los efectos de poder informar las prioridades en el ámbito sanitario en el contexto de la pandemia COVID y también buscar articular aún mejor todos los procesos que nos lleven a la compra eficiente de los insumos que necesitamos en el ámbito de salud pública. Entonces estuvimos evaluando algunos de los insumos más críticos, también de todos los mecanismos de compra posibles, tanto los previstos en el ámbito de la ley de emergencia, así como también lo que tiene que ver particularmente con las agencias de cooperación. Como saben ustedes, cada uno de los distintos mecanismos de los que podemos hacer uso tienen ciertas ventajas. En ese ámbito, además de los procesos de compra habituales, estábamos contemplando también lo de agencias internacionales que tienen ciertas ventajas en un mercado que aún continúa distorsionado y con precios muy fluctuantes. Entre esas ventajas está el hecho de tener, por ejemplo, contratos abiertos, de tener proveedores certificados y precios muy competitivos, ¿verdad? Entonces, también la posibilidad de, en determinados casos, tener plazos bastante rápidos de poder hacer la provisión. Entonces, más o menos desde la perspectiva de salud pública es lo que yo puedo adelantarles de esa reunión. Voy a pasar aquí la palabra al ministro Yucio para complementarlo. Gracias, ministro. En la misma línea fuimos invitados por el presidente y el ministro de Salud, y también estuvo con nosotros Pablo Seis, para ir generando herramientas de coordinación, porque hoy creemos que lo referente a aquellos llamados anteriores ya va pasando a una segunda etapa, y lo primero en este momento es, de acuerdo a el informe que nos estaba dando el ministro, es paliar necesidades urgentes, insumos que hoy se encuentran a nivel, nos informaba que hay insumos que se encuentran a nivel del mercado local, y también la posibilidad de, ante esa necesidad y carencia local, ver otras opciones, y entre ellas está precisamente la de optar por organismos internacionales de compra, que nos va a permitir acceder más fácilmente a precios accesibles, y por sobre todas las cosas, y que es algo que nos preocupa a todos, es la certificación de esos insumos, ¿verdad? Es básicamente lo que hoy hablamos, conversamos con todo el equipo de la comisión que hoy nos acompaña. De hecho, todo el día vamos a estar hoy en esa misma misión, para ver lo más rápido posible la adquisición de esos insumos que ya nos están haciendo falta. Así que, bueno, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, y si no, ya nos vamos. Gracias. Brevemente nomás, ¿Ya? ¿Cómo sería, digamos, el proceso en este caso de agilizar la compra de estos insumos, y en qué tiempo específicamente se podrían tener, digamos? ¿Y cómo van a estar acompañando el proceso también de la comisión? Bueno, el decreto de creación de la comisión ya establece los momentos en donde la comisión estaría tomando intervención. No obstante, lo que sí se puso hoy sobre el tapete
es la necesidad, la urgencia de contar con ciertos insumos que hoy ya están en los medios de comunicación. Se está oteando a nivel local la existencia y también a nivel internacional. Es aún, como decía el ministro, un mercado hay precios aún muy fluctuantes y hay una necesidad a nivel mundial de esos insumos. En particular, la comisión lo que va a hacer es ir acompañando ese proceso dentro de un marco de transparencia. Ya vamos a ir informándoles y comunicándoles el momento en que se van a hacer las transmisiones, como para que toda la comunidad, toda la ciudadanía acceda a esa información. Y también con Pablo VI ver la posibilidad de gerenciar y optimizar esas herramientas que hoy nos concede la ley de contrataciones. Siempre hay una situación personal allí en donde queremos optar en lo posible con el uso de esas herramientas, como la tienda virtual, la subasta a la baja electrónica, el acuerdo nacional y las CBE. Pero hay indudablemente momentos en donde esas herramientas no son lo suficientemente ágiles, prontas y efectivas en este momento. Entonces, por eso hablábamos con el ministro de que se podría eventualmente optar también por estos organismos internacionales de compra como una situación excepcional. Ministro, el plazo perentorio, porque hablamos de una situación urgente, ¿puede ser específico, ministro, qué es lo urgente que hay que comprar? Se habla de 15 días para muestras nomás, y viendo lo que pasa ahora con el fallecido de 53 años, cuyas pruebas dependen incluso que Asunción y Central se vuelvan a cerrar, o en este caso por la... Sí, es muy importante definir que varios de los insumos tienen realidades hoy muy distintas, ¿verdad? Me gustaría empezar por eso para que la gente entienda también. Por ejemplo, hoy los parques sanitarios están absolutamente colmados de lo que tiene que ver con mascarillas y mascarillas quirúrgicas. Tanto es así que también es nuestra obligación hacer una compra inteligente. Hoy no nos conviene ir a comprar más mascarillas, podemos esperar y obtener un mejor precio. Sin embargo, existen otros artículos, como por ejemplo estos insumos, que no son los reactivos de laboratorio, sino como vemos los dispositivos que se utilizan para la toma de muestras, que tienen una altísima demanda internacional. Y justamente lo que planteaba el ministro Yucio, en el sentido de que hay que combinar estas estrategias de compra, porque por ejemplo lo que hay en el mercado es un volumen relativamente pequeño, pero necesario. Eso se puede comprar por las vías tradicionales, pero necesitamos explorar otros mercados internacionales con estas agencias internacionales, por ejemplo, que ya tienen contratos abiertos y que pueden ir proveernos. Y efectivamente, un cálculo aproximado en torno a los requerimientos que estamos teniendo diariamente de procesamiento de muestras es el que planteaste 2 semanas, y nosotros estamos recibiendo ya en este momento, incluso en el día de la fecha, estamos recibiendo unas 4.000 muestras y así sucesivamente de distintos proveedores, pero lo que necesitamos es una compra más amplia que nos permita un stock para poder trabajar con más tranquilidad. Entonces, concretamente, seguimos teniendo un suministro fluido, pero no en la cantidad que nosotros requerimos para poder trabajar con tranquilidad, ¿verdad? Por eso estamos explorando en simultáneo todas estas distintas estrategias de compra. Asunción y Central. Sí, perdón, no abordé todavía esa pregunta. Bueno, efectivamente, se hace un rastreo de todo el árbol de contactos de esta persona. Naturalmente, como ocurrió, por ejemplo, en la zona de Roque González, esto a veces expone mucho el riesgo y se pueden dar un número importante de positivos. En este caso se ha hecho una labor muy importante con la Dirección de Vigilancia de la Salud. Afortunadamente, esta persona que lamentablemente falleció, tenemos reportes de que se conducía siempre dentro de su labor profesional con el uso de mascarilla y mucho cuidado. Entonces, en ese sentido hay cierta tranquilidad. Naturalmente, ayer se tomaron unas 70 muestras aproximadamente que se van a procesar en el día de la fecha.
y tomaremos las decisiones que sean pertinentes. No obstante, en una primera evaluación creemos que puede darse de una manera controlada. ¿Podríamos hablar de retroceder la fase a 1? Siempre, en todo momento, estamos en la posibilidad de eso, ¿verdad? De retroceder o de no avanzar, de poner el freno de mano, como solemos decir, pero también incluso estamos valorando algunas regiones con una situación epidemiológica muy distinta y muy alentadora, que incluso podría adelantarse en el futuro. Recordemos como detalle que este decreto, el de esta fase 3, le da también la facultad al Ministerio de Salud para actuar un poco más rápido en ese sentido. Ministro, el intendente de San Roque reconoció, confesó que violó la cuarentena. Sí. En las últimas horas se habla también incluso de que Joaquín Roa, el ministro de Emergencia Nacional, entró en contacto con él. Ahora se entera que pudo haber. Sí, gracias por la pregunta. Sí, efectivamente lamentamos mucho, las autoridades somos los primeros que tenemos que dar el ejemplo. Y cuando nos equivocamos tenemos que reconocerlo, ¿verdad? Creo además que es fundamental en esta etapa en que todos tenemos que aferrarnos a estas medidas sanitarias, que realmente lo hagamos y que lideremos con el ejemplo, ¿verdad? En ese sentido. En particular en lo que tiene que ver con el ministro Roa, él me planteó la situación que se dio. El doctor Guillermo Sequera en persona procedió a hacer la evaluación pertinente y bueno, tras evaluar en detalle, hilando muy fino cuál fue el tipo de interacción, entonces juzgó que no había necesidad de que la persona de que el ministro permanezca en cuarentena, dado que no hubo en ningún momento un relacionamiento sin protección, ¿verdad? Ministro, lo que tiene que ver con los niveles que tiene que alcanzar el Ministerio de Salud en cuanto a insumos, Sí. ¿cuántos se necesitan ahora mismo? ¿Cuántos equipos para toma de muestra? Eso por un lado. Y por otro, ¿hay alguna licitación ahora mismo en curso para adquirir estos test? Sí, bueno, teníamos incluso contratos abiertos que las empresas que tenían los contratos adjudicados lamentablemente no pueden proveernos. Ese es un escenario muy común que tenemos con varios de los insumos. Y bueno, en ese sentido, eso es lo que plantea la imposibilidad del suministro. Estas empresas aluden que muchos de sus proveedores internacionales no lo pueden dar por la alta demanda que existe. Entonces, concretamente hemos acordado también una compra por vía de la excepción. El planteamiento sería aproximadamente para 3 meses entre 150.000 y 200.000 de estos dispositivos para la toma de muestras para tener. En el interim nosotros tenemos algunos contratos abiertos que sí están siendo honrados, digamos, de manera gradual con suministros en cuotas, entre comillas. Entonces, pero necesitamos, como les planteaba al comienzo, algo que nos dé un stock más holgado para poder afrontar, sobre todo teniendo en cuenta que como se habrá percatado la ciudadanía, el promedio de las muestras procesadas ha aumentado sustancialmente en las últimas semanas. Ministro, sobre la póliza, volver a insistir sobre eso, ¿cuándo se podría tener o acceder nuevamente a ese dinero que fue destinado a este cargamento fallido? Sí, el inicio de la ejecución de la póliza ya se dio. Como saben, la rescisión de contrato también, todos los aspectos documentales se formalizó, ya se contactó con la empresa aseguradora, o sea, todo lo que tiene que ver con la rescisión del contrato ya fue dada, y lo que tiene que ver con el inicio de la requisitoria, digamos, para la ejecución de la póliza también ya ¿No hay un tiempo estimado de momento para poder ir manejando ya? Sí, existen ciertos plazos, no los tengo en mente lamentablemente ahora, pero sí están cursando esos plazos. También se ha formulado un pedido de reconsideración que también va a ser abordado, pero está todo en curso. ¿Cuáles son los últimos avances o resultados del sumario que abrieron en el Ministerio de Salud? Porque si bien ya tenemos por parte de la Fiscalía imputación de los que participaron de lo que sería la parte del cargamento que fue rechazado, no se tiene resultado de quién facilitó eso, salieron nombres, incluso se lo mencionaba usted como que firmó un documento que habría habilitado el pago anticipado por este cargamento. ¿Qué resultados tenemos ahora en cuanto a este sumario de los funcionarios del Ministerio de Salud? Sí, bueno, los sumarios tienen que llevarse adelante en otros organismos del Estado, ¿verdad? Todo el proceso previo a eso de las personas sumariadas ya está en curso, la investigación también, y tenemos otros organismos que la propia Fiscalía que está trabajando con toda la asistencia de los funcionarios del Ministerio de Salud. La situación del escano
¿Lescano sigue como funcionario? ¿Cuál es la situación? ¿Quién estuvo como director en su momento? El señor Pablo Lescano presentó renuncia, no estaba ejerciendo ningún cargo en el Ministerio de Salud y estaba aguardando seguramente la sustanciación del sumario. ¿Usted no ha sido llamado aún? ¿Nadie no sabe de algunos otros miembros que hayan sido llamados? Los con la Fiscalía. Los que están configurados inicialmente, no estoy al tanto de los llamados de la Fiscalía propiamente, sí de los sumariados parte del comité de evaluación, que cada uno, digamos, está aguardando para ver quién va a ser el juez designado en distintos, como decía, distintos organismos del Estado, como es lo que prevé la normativa. Dos preguntas, ministro. No sé si entendí mal o no entendí bien. El optar por el mecanismo de compra a través de organismos internacionales supone la eliminación de los procesos formales como concursos o licitaciones. No, bueno, ellos tienen sus propios procesos también para asegurar la transparencia y como decía, lo que vamos a hacer es complementar distintos métodos, los tradicionales, pues sobre todo para lo que tiene que ver con el mercado local y también estas agencias internacionales que nos dan la ventaja de poder acceder de manera rápida a otros mercados y sobre todo a contratos que ya están abiertos y con proveedores certificados, porque eso también es una gran ventaja, el tener un proveedor certificado que nos asegura de antemano de la calidad de los insumos que van a ser adquiridos. Lo otro, ministro, ¿qué responde a esta crítica de supuesta incapacidad de ejecución, por ello muy baja ejecución del presupuesto destinado para su cartera en el marco de COVID-19? Bueno, es que evidentemente siempre hay cosas que pueden mejorarse, pero me gustaría dar un contexto a esto, como lo adelanté ayer en el informe de gestión. El escenario en el mes de marzo es muy distinto a esto, pero ahora quiero elaborar brevemente. A lo que me refiero es que en ese momento las compras que se daban a ciertos precios e incluso había ciertos medicamentos que lucían muy promisorios, ¿verdad? Y también no teníamos el inconveniente de esta compra por vía de la excepción número 36. Entonces, por ejemplo, después de determinado tiempo que ha pasado, la compra de ciertos medicamentos en una cierta cantidad hoy ya no es una buena idea porque la evidencia científica, por ejemplo en el caso de la hidroxicloroquina, es un poco más tenue de lo que era, entonces no le conviene al ministerio. Bueno, es la conferencia de prensa del ministro de Salud, Julio Mazzoleni.